Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, poderoso del Señor. Estaremos de pie, ¿verdad? Haciendo la oración para el comienzo del estudio bíblico. Esta es la iglesia Casa del Nuevo Pasto, aquí en Loren, Ohio, el pastor Luis Cartagena y Emilia Maldonado. Necesita que los estudios se estén dando muy buenos. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Jehová Dios de gloria, por esta oportunidad que nos estás dando, Señor Jesús, de estar nuevamente en tu casa, Jehová, casa de oración y puerta de cielo, Padre Santo, Jehová. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, usando como instrumento útil en tus manos, Jehová, a mi amado, a Miguel, Padre Celestial, glorifícate, Señor, oh Jehová Dios de gloria, pasa carbón encendido por sus labios, Señor. Trae la memoria de estudiado, Señor Jesús, Padre Santo, para que sea Él trayendo, Jehová, ese estudio, Señor Jesús, Padre Celestial, de lo que es la palabra tuya, la Biblia, Señor Jesús, Padre Santo. Obra en manera especial en nuestras mentes, Jehová, a vernos el entendimiento, Señor, para atesorar, Jehová Dios de gloria, este estudio, Señor Jesús, Padre Celestial, y que podamos entender lo que tú quieres también hablar a nuestras vidas, Señor Jehová, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Sí. Estamos hablando de la bendición de Dios, ¿no? Y yo digo al hermano Willy, ¿verdad? Me lo aprendí, el nombre. El hermano Willy dice amén. Por 2 ocasiones solito. Yo dije, pues hermano Willy quiere toda la bendición. Nosotros estamos estudiando en este mes de septiembre la Biblia, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a dar rapidito un repaso de lo que se dio en la clase pasada por encimita para refrescarle la memoria y continuar con lo que sigue, porque hay bastante material y quiero ver si lo podemos cubrir hoy para entonces traer algo que tengo muy importante en la próxima clase, ¿verdad? Que les bendiga de manera especial, espero que hayan tenido una semana excelente, ¿verdad? Pero como les decía, estamos en el tema del origen de la Biblia y la historia de la redacción de la Biblia, de cómo se escribió, cómo se formó, cómo se compiló también, ¿verdad? Estuvimos hablando en la clase pasada de que la Biblia es el libro más leído, sabemos eso, más vendido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y hablamos sobre 5 puntos. No le voy a preguntar quién se acuerda, porque a lo mejor no se acuerdan de todo, ¿verdad? Pero hablamos solamente de 3 puntos y vamos a continuar con los últimos 2. De los 5 puntos hablamos de la definición de la Biblia. No sé si se acuerdan que hablamos de cómo fue surgiendo esto de la iglesia, de lo que era la Biblia hebrea. No sé si se acuerdan lo que es la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento para nosotros. Cuando hablamos de la iglesia cristiana que se divide en 3, que es la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana que es la protestante, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, eso lo dimos en la clase pasada. Hablamos de los diferentes tipos de Biblia, por decirlo de esta manera, ya que la Biblia hebrea solamente es el Antiguo Testamento de nosotros. La Biblia de los católicos tiene unos deuterocanónicos, que son otros libros adicionales que se añadieron en el Antiguo Testamento, que fueron escritos en griego. Y la Biblia de la iglesia ortodoxa tiene muchos más deuterocanónicos que lo que tiene la iglesia católica. La de nosotros no tiene deuterocanónico ni apócrifo, ¿verdad? Eso lo hablamos en la clase pasada. Hablamos de la definición de la Biblia, de las religiones cristianas, las principales. Hablamos de las iglesias. Hablamos de qué se componía la Biblia hebrea, ¿verdad? Que se divide en 3 partes, en la Torá, en los Nebim y en los Ketubim, ¿verdad? Se divide en profetas, en historia y en la ley y en la Torá. No sé si se acuerdan de lo que estoy mencionando. Hablamos en qué idioma fue escrita la Biblia, en su original hebreo, luego unas partes en arameo y luego otras partes en griego. ¿Por qué la Biblia se escribe en unas partes en arameo? Porque cuando el pueblo de Dios es cautivo por Nabucodonosor, que lo lleva a Babilonia, la lengua que dominaba en ese lugar en ese entonces era el arameo. La que dominó en Babilonia fue el arameo. La mayoría de los hijos que nacían en este lugar, lo que estaban hablando era arameo. Y lo mismo pasa cuando vamos al Nuevo Testamento, que la Biblia se escribe en su original griego, porque la lengua de lo que se estaba hablando en ese entonces era el griego, que lo estableció Alejandro Magno y sus sucesores
El griego era el que se hablaba en ese entonces, porque eso fue un periodo helenista, ¿no? De los griegos. Hablamos un poco de lo que era la geografía a lo largo del mapa en donde se escribió toda la historia de la Biblia. No fue solamente en lo que es Israel hoy en día, sino eso corre desde Mesopotamia hasta Egipto. Hablamos de eso. Hablamos de lo que es la arqueología, los descubrimientos que se han hecho, las inscripciones en piedra, etcétera, ¿verdad? En arcilla. Que la escritura comenzó en tablillas de arcilla, tablillas de piedra, con jeroglíficos y etcétera, ¿verdad? No solamente en el pueblo hebreo, sino en la historia de la humanidad, ¿verdad? Se comenzó a escribir en estas tablas de arcilla que se enfriaban con agua. Y hoy vamos a comenzar a hablar de la historia. Esta es una de las partes más importantes de todo el estudio, la historia de todo esto que tiene que ver con el origen de la Biblia. Por ejemplo, para poder hablar de esto, voy a estar utilizando hoy la Biblia. Voy a estar utilizando la Biblia en la computadora, la Biblia aquí, porque vamos a tocar textos bíblicos, ¿ok? La hermana Mónica nos está saludando por la cámara. Dios te bendiga, Mónica. ¿Tiene el micrófono? Dilo por ahí. Y para comenzar esto se va a remontar 3000 años antes de Cristo, en la historia de lo que es el origen de la Biblia, y lo podemos llamar a esto, se le llama el periodo de los patriarcas. Dame unos tobitos al final mejor y así porque van a seguir saludando, pero voy a decirle que ese es Christopher López, que envía saludos. Dios te bendiga, Christopher, y gracias por conectarte, escuchar palabras, compártelo, para que las personas, pues, los demás oyentes puedan también adquirir cierto conocimiento en este estudio, ¿verdad? Entonces nos remontaremos, vamos a entrar primero en el periodo de los patriarcas. Cuando hablamos de los patriarcas, yo sé que ustedes alguna vez han escuchado esta palabra de patriarca. Cuando nosotros buscamos nosotros nos referimos, cuando hablamos de los patriarcas, solamente, exclusivamente a Abraham, Isaac y Jacob. Hay quienes añaden a Job, y hay una razón por la cual no puedo añadir a Job, ¿verdad? Y vamos a decir, porque hay que definir qué es patriarca. ¿Por qué se llaman patriarcas? La Real Academia Española dice que el patriarca debe ser la cabeza de dilatadas y numerosas familias, ¿ok? Y que es el fundador de alguna orden religiosa. Eso es una definición general. Job no fue la cabeza de ninguna familia numerosa, sin que se pudiera contar, ni tampoco fue el fundador de ninguna orden religiosa, de ningún tipo de religión. Fue un siervo del Señor. En cambio, Abraham fue llamado por Dios para que en él fueran benditas todas las naciones. Abraham, Isaac, Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel, tuvo los 12 hijos, más su hija, Nina, que no me equivoco el nombre era Nina, los 12 hijos que componen las 12 tribus de Israel, y así comenzó a multiplicarse, y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Por eso son los patriarcas, ¿ok? 3000 años antes de Cristo, esto comenzó en Mesopotamia. Y aquí lo vamos en Génesis capítulo 11, versículo del 10 al 11. Mire cómo dice aquí. Génesis 11, del 10 al 11. No lo tiene que buscar porque voy a ir rapidito. Si usted lo quiere, lo puede buscar. Y dice, Génesis 11, 10 al 11, dice, con la bendición del Padre y del Espíritu Santo, también dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 430 años, y engendró hijos e hijas. De Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Peleg después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 30 años. Vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vamos llegando.
Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Llegamos a un patriarca, Abraham, ¿ok? Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Aram, el que murió, era hermano de Abraham, hijo de Taré. Dice que murió en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. So, Aram, cuando muere Aram, la hija de él, que se llama Milca, vino a ser la esposa del hermano de Abraham, que era Nacor. O sea, su sobrina vino a ser su esposa. Para aquel tiempo era permitido. Entonces, ¿por qué quiero llegar hasta aquí? Porque en el momento en que leemos el 28 nos damos de cuenta, y murió Aram antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, ¿ok? En Ur de los Caldeos. Estamos hablando de la antigua Mesopotamia. Cuando usted lo busca, esto era en la antigua Mesopotamia. Esto fue en el año 3000 antes de Cristo, que se está redactando esto. En el año 2000 antes de Cristo, Abraham llega a Palestina. De Mesopotamia, que dijimos, de donde comenzó todo, llega a Palestina. Y esto está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estamos en Génesis 12:1. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y eran Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y luego se relata más adelante cuando Abraham llega a Egipto. Esto comienza 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia. De ahí 2000 años antes de Cristo, Abraham se va a Palestina, ¿verdad? Lo que se conocía como la antigua Palestina. Y esto es lo que llaman el periodo de los patriarcas. Información sobre este periodo es muy poca. Es bien difícil conseguir algo escrito de este periodo. Sabemos por la Biblia, que lo vamos a ver más adelante, que sí hay unas cosas que se escribieron, pero en este periodo del 3000 años antes de Cristo y 2000 años antes de Cristo, escrito posiblemente no hay nada. Es difícil conseguir. Donde más se escribió fue en el año 1000 antes de Cristo en adelante. Pero antes del 1000 son muy pocas cosas las que se consiguen. Entonces hay un periodo que se llama del exilio, y este periodo, aquí comienza a ya redactarse un poco más la escritura. Por ejemplo, como les decía, Abraham sale de Mesopotamia y va a Palestina. Esto es la poca información que existe, ¿verdad? En lo poco que se ha podido recopilar. De Palestina va a Egipto. Y esto está en Éxodo capítulo 1:1. Dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Perdón, el que entró en Egipto, bueno, aunque también, déjame ver cómo le explico esto. Hay una información que yo estaba escuchando y leyendo y buscando, que dicen que, ¿sabes? No está muy comprobado, pero lo que han hecho los arqueólogos investigando y todo esto, dicen que Abraham se mantenía, sin Abraham, porque todavía el Señor no había cambiado el nombre, se mantenía viajando de Mesopotamia a Egipto y de Egipto a Mesopotamia haciendo negocios. Como les dije, como no hay nada escrito, y en la antigüedad, cuando se comienza a formar la escritura, cuando se comienza a tomar una forma, fue en Egipto. En el tiempo que estaba pasando lo de Abraham, no había escritura prácticamente. Y lo poco que se puede recopilar en algunas cosas son como dibujos en las piedras,
los jeroglíficos, etcétera, pero no hay algo que explique exactamente lo que estaba pasando. Nosotros nos estamos basando en la Biblia y en algunos historiadores, de que aparentemente Abraham viajaba de Mesopotamia a Egipto, al antiguo Egipto, y de Egipto a Mesopotamia constantemente. En el transcurso de estos viajes pudieron haber pasado muchas cosas que no están escritas, que no se saben, que solamente se sabe lo que dice la Biblia, pero en el periodo del exilio sabemos que llegan a Egipto, porque aquí vemos a Jacob cómo llega a Egipto con su familia. ¿Por qué Jacob llega a Egipto con su familia? Bueno, pues nosotros sabemos la historia de que se avecinó una hambruna. Vino una hambruna, ¿verdad? Para avanzar. Estamos tratando de hacer todo lo más concentrado posible para avanzar con esta historia, para llegar a donde yo quiero llegar, ¿está bien? Porque no podemos entrar en la Biblia directamente con toda la historia, pero sabemos que se avecinó una hambruna donde Dios había llevado a José con un propósito a Egipto. Los hermanos lo vendieron, él llegó a Egipto, usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Y estaba preso en Egipto porque lo acusaron de la mujer de Potifar, lo acusaron porque él trató ni que despropasarse con ella, que era mentira, lo metieron preso aproximadamente 13 años, y luego, pues, a través de unos sueños, Dios lo pone en gracia con el faraón y lo pone en el segundo al mando, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Ok, hay una hambruna, entonces viene Jacob con los hijos que le restan, con toda su familia, y entra a Egipto. Usted sabe la historia, que al final los llamó, los trajo a Egipto y se mantuvieron en Egipto. Ahí es el periodo del exilio, en 1500 años antes de Cristo aproximadamente. 1500 años antes de Cristo es que pasa esto, donde Jacob viene con la familia y entra a Egipto y comienza a ser sustentado por José. ¿Ok? Sigue pasando el tiempo, ellos están ahí, pasan 200 años y comienza una opresión de los egipcios, que esto está en el capítulo 1 de Éxodo, del 8 al 10, que usted sabe lo que pasó. Se muere el faraón, vino uno que no conocía a José, vino uno que no conocía el Dios de José, y comenzó a oprimir a los hijos de Israel, estando en Egipto. ¿Ok? Esto sucedió en el 1300 antes de Cristo, vamos a ir por año. En el 1200 antes de Cristo es lo que se llama aproximadamente, son años aproximados, es lo que se llama la llegada a la tierra prometida, cuando Dios liberta al pueblo y lo va a llevar a la tierra de Canaán. Micrófono. No me puedo quedar mucho en esta historia, tengo que tratar de avanzar para llevarlos a la palabra. Sí, pero aquí en este comienzo es la aflicción en la que viene el pueblo de Israel a pasar. El exilio viene cuando viene entonces Moisés a sacarlo de mano de servidumbre de Egipto. Ese llamado exilio, pero al principio ya es aflicción. Ahí es cuando el pueblo de Israel es afligido. Sí, y por eso lo llaman el periodo del exilio. Comienza desde que ellos llegan a Egipto hasta que ellos llegan a la tierra prometida de la Canaán, aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Estamos hablando de la historia, de lo que pasó aquí en el planeta Tierra, que nos redacta la Biblia. Después de este periodo del exilio, que mencionan estos tres acontecimientos principales, viene el periodo de los jueces. Usted sabe que está el libro de los jueces, está el libro de Josué. Ok, esto comienza los mismos 1200 años antes de Cristo, dice que comienza el periodo de los jueces, ¿verdad? Donde los primeros libros, aquí vamos a hablar de escritura, se registra por primera vez, aparte de lo que Dios escribió en esos capítulos 32, 16, que son los 10 mandamientos en las piedras. Dios escribió ahí en las piedras, ¿verdad? Pero luego, y en Deuteronomio 10:4 se ve que Moisés tiene que volver a escribir los 10 mandamientos. Ok. Pero se registra escritos en Josué, capítulo 10, versículo 12 al 13. Se menciona algo escrito por primera vez. Antes de esto no se mencionaba la palabra escritura, pero Josué 10, del 12 al 13 dice esto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Aquí se menciona, se habla de escritura como tal en el libro de Josué. Y esto se está mencionando. Puede ser un poquito, diríamos, un poquito monótono lo que estamos trayendo de la historia, un poquito como que... Sí, pero hay que saber que a través de estos años, 1200 antes de Cristo, se registran los primeros escritos
se menciona que había algo escrito en un libro, y era el libro de Hazel, ¿verdad? Uno de los libros que aparentemente se perdió. En internet hay uno, no sé si ese sea o no sea, en PDF. Hay que tener cuidado con estos libros porque cualquiera puede escribir un libro de esto y ponerlo ahí, ¿verdad? Pero dice que en el libro de Hazel habían unos escritos. Hay que también entender que los reyes de Israel, que eso es en la monarquía más adelante, cuando vayamos a la monarquía, los reyes de Israel, ellos tenían unos libros que se llaman el libro de las memorias. No sé si lo han escuchado. Esto es lo que podemos nosotros agarrar de la Biblia para decir que habían escritos. Escritos que tenían que ver con la ley. Porque evidencia arqueológica no la hay de ese tiempo, del 1200, del 1300, del 1500, no hay evidencia arqueológica escrita, no la hay. Entonces, aquí se registran los primeros escritos, como decía, Jerusalén, ¿verdad? Hay que también saber, estoy dando diferentes datos para que me entiendan lo que pasaba en este tiempo cuando lleguemos al final. Jerusalén, hay una evidencia de que los jebuseos en Jerusalén, o lo que era Jebú antes, porque Jerusalén se vino a llamar Jerusalén después. ¿De dónde salió Jerusalén? También lo vamos a decir. Se llamaba Jebú, ¿verdad? Los jebuseos construyeron la primera muralla, y esto se descubre en unas excavaciones que se hicieron en el 1867. Se descubre que encontraron unos pedazos de muralla que pudieran haber sido, mira cómo ellos lo dicen, pudieran haber sido la construcción de las primeras murallas en Jebú, que era Jerusalén después. ¿Sabe? No se puede afirmar completamente porque eso es lo único que tiene los arqueólogos, es lo único que tienen es eso. ¿Sabe? Los que estudian esto, los que investigan, no tienen mucha evidencia sobre esto. Son puras chispitas de, como dice, de migajitas de la información que pueden ellos sacar de esta evidencia que han encontrado, ¿verdad? Hay una nota muy importante y es que en el 2500 a.C. el nombre de la ciudad de Jebú es cambiado, escuchen bien dónde estamos, es cambiado a Ur-Salem, que significa ciudad de paz, y posteriormente a Jerusalén. Empieza como Jebú, se cambia a Ur-Salem y posteriormente a Jerusalén. Dato curioso, se menciona en la Biblia al rey de Salem, que se llamaba Melquisedec. No sé si se acuerdan de Melquisedec, que ahí Abraham supo lo que le pasó a Lot cuando vinieron 4 reyes a hacer guerra contra los 5 reyes que estaban junto con Sodoma, Gomorra, habían 5 reyes, y estos 4 reyes, esto le servían a esos 4, no me recuerdo todos los nombres de los lugares, pero esos 4 reyes vinieron porque ellos se rebelaron, vinieron, hicieron la guerra y se llevaron todo el botín y se llevaron a Lot con su familia. Y Abraham se enteró porque escapó uno de la guerra, escapó, se lo dijo a Abraham, y Abraham se fue detrás de ellos, los derrotó y le quitó a Lot y todo el botín. Y cuando vino donde el rey de Sodoma y de Gomorra, le devolvió todo lo que era de ellos y le dio el diezmo a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo, dice, sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia registra un rey de Salem, que es sacerdote del Dios Altísimo, pero que es un misterio. ¿Cómo llegó este hombre? Abraham sirviendo al Dios Altísimo, y este hombre también siendo sacerdote del Dios Altísimo, no se sabe ni dónde salió. Algunos dicen que es tipo de Cristo, porque en el hebreo también habla de él como tipo de Cristo, y menciona unas características que no son humanas, ¿verdad? Pero eso es misterio, no le podemos añadir más de ahí, es un misterio que hay en ese sacerdote Melquisedec. Ajá. Que lo menciona en Génesis capítulo 14, del 18 en adelante. ¿El micrófono lo prendiste? Amén. Que la historia de la que estás hablando del rey Melquisedec, donde habla, es en el capítulo 14 de Génesis, del 18 en adelante. Amén. Entonces, seguimos la historia. En la historia, estamos después del 1200 antes de Cristo, todavía en el periodo de los jueces. Estamos hablando cuando van a entrar los jueces, cuando entra Josué, cuando entra el libro de los jueces, porque no había rey en Israel. Comienzan a entrar los jueces y y estamos hablando de la información que recopilan los arqueólogos. No solo lo que dice la Biblia, sino estamos hablando de evidencia científica, por decirlo así, o arqueológica. Hay una evidencia en el año 14 antes de Cristo. Hay una carta que se le envía a un gobernante local de Jerusalén. Esa carta de Jerusalén la envían ellos y ellos la envían a Egipto, ¿verdad? A una antigua ciudad de Egipto que se llamaba Tel el Amarna. Y ellos encuentran en los archivos de Egipto esta carta que es enviada de Jerusalén a Egipto como les dije, en el siglo
14. Esto es en 1400 antes de Cristo. ¿Es evidencia escrita? Tienen esa carta. No hay mucha, pero tienen esa carta que llegó a esta ciudad. Viniendo del lugar de Jerusalén. O sea que ya se registra que existía una ciudad que se llamaba Jerusalén para este tiempo. ¿Ok? No tengo mucho que darle de eso, hermano, porque es poca la información que hay sobre esos años. ¿Ok? Pero vamos a entrar ahora al periodo de la monarquía, que es el periodo de lo que es el reinado. Una vez pasan los jueces, nosotros tenemos Josué, tenemos jueces, pero luego comienza primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, ahí vienen los reyes. ¿Ok? Eso se llama la monarquía. El primer rey de Israel fue en el año 1030. Ahora ustedes a lo mejor van a entender un poquito más porque ustedes están más familiarizados con esta historia de los reyes. Ok, ¿quién fue el primer rey de Israel? Pues ustedes saben que fue Saúl, ¿no? Saúl fue establecido como rey de Israel en el año 1030. Ok. Y más adelante sabemos que entre el año 1961, pues David conquista a los jebuseos. Y esto sí se encuentra todo esto está registrado en la palabra del Señor. Esto se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 5, 6, 9. Lo voy a leer rapidito para que usted vea. La capital de este lugar era la ciudad de David, después que él la conquista. Segunda de Samuel 5, 6, 9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Segunda de Samuel, aquí está, 5. Dice así. Ok, dice entonces, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, las cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. En esta conquista se registra en la Biblia que en el año 1000 al 961 acontece esta conquista de David en contra de los jebuseos. Esto que leímos aquí en segunda de Samuel está hablando de ese año específico, ¿ok? Que estaba sucediendo. También se encontramos en la Biblia cuando se habla del arca, cuando se introdujo el arca al pueblo del Señor, fue un mandato de Dios que está en Éxodo 25:10, que no lo vamos a hablar con detalle, pero ahí se menciona cuando Dios le dice al pueblo, harás un arca, le habla a los levitas, y harás un arca, el arca del pacto. En el año 961 pasamos del primer rey Saúl, David, pero en el 961 al 922 Salomón construye el primer templo. ¿Saben quién es Salomón, verdad? Construye el primer templo, porque David lo quería hacer, pero no podía porque sus manos estaban llenas de sangre. Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo vas a hacer tu hijo. Lo construye Salomón, que era el hijo de David, que fue el rey que sucesó a David. Y lo construye en el monte de Moria. Y esto pasó en el 961 al 922, también está en la Biblia, no podemos leer todos los textos porque se nos va el tiempo. Ahora, después de Salomón, pasa algo. Se divide el pueblo de Dios en aquel entonces. Y se divide en dos. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte estaban todas las tribus menos la tribu de Judá. Porque la tribu de Judá era la del reino del sur. Judá se va al reino del sur y todas las demás se van al reino del norte. Era lo que se conocía como el reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá, el reino del sur. ¿Ok? En el año 931 hay una asamblea. Voy a pasar muy rápido esta historia, le voy a dar los datos, usted los puede apuntar, pero no puedo leer los textos porque hay mucha información, pero sí tengo los datos de los años donde ocurría. ¿Ok? Esto está en Primera de Reyes, capítulo 12:1, donde hay una asamblea en Siquem, donde surge lo de la división, donde se forma la división del norte. Ellos se reúnen allá, cuando se dividen en dos, se reúnen los del norte en Siquem. Esto está en Primera Reyes 12:1. Luego en el año 837 al 800, Josías, rey de Judá, hace grandes reparaciones en el templo de Jerusalén. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, porque esto lo que sucedió fue cuando Josías está reinando, él da unas órdenes para reconstruir el templo y recogen un dinero y se lo entrega a las personas que iban a trabajar con eso.
y al mismo tiempo aparece la ley de Dios que estaba extraviada. Y cuando la encuentran y se la leen a Josías, el alma se le rasgó sus vestidos. Y ya usted sabe lo demás de la historia. Josías era un rey que era fiel a Dios, obediente a Dios, y puso al pueblo a obedecer al Señor. Esto pasó en el año 837 al 800. En ese año pasó eso de Josías y de la reconstrucción del templo, las reparaciones del templo. Luego en el año 722, Samaria, que era el reino del norte, tenemos Judá, reino del sur, tenemos Samaria, reino del norte. Josías reinó en el sur, en Judá, era rey de Judá, pero en el norte, Samaria, ¿verdad?, es sitiada por Asiria. Y después de ser sitiada, terminó el reino del norte, terminó su reino. Ellos fueron esclavizados y muchos de ellos fueron dispersados. Cuando Asiria los sitia, prácticamente terminó porque no pudieron levantarse nuevamente, su reino no pudo levantarse nuevamente, el reino del norte, ¿verdad? Pero Judá continuó en el reino del sur. Esto fue en el 722 antes de Cristo, ¿verdad? Se llamaba Samaria porque en el lugar que estaba se llamaba Samaria, donde ellos se ubicaron se llamaba Samaria. Eran descendientes de las tribus de Israel, menos de Judá, porque Judá estaba en el reino del sur. Pero más adelante, usted conoce la historia cuando Jesucristo se presenta a la samaritana, y déjeme hacer esta aclaración. En aquel entonces, en el 722, lo que se llamaba Samaria eran solamente israelitas. Lo que pasa es que cuando Asiria los sitia y los conquista, mete gente extranjera, esclavos extranjeros, y ellos comienzan a mezclarse en muchas cosas. Comienzan a mezclarse con las mujeres con los hombres con las mujeres de diferentes naciones. Comienzan a mezclar sus costumbres y sus leyes y sus religiones. Ellos creían en Jehová, pero había unos que comenzaban a mezclarse y creían también en las otras religiones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando Jesús llega a la samaritana, está hablando con una mujer que salió de esa mezcla. De los que eran israelitas con los que eran de las naciones extranjeras que se mezclaron. Pero pasaron muchos años. Esto fue en el 722 a.C. La samaritana fue después de Cristo. Pero era una mujer mezclada y los llamaban samaritanos y los judíos los despreciaban porque eran mestizos, eran mezclados. Entonces, pues, eran personas que muchos de ellos eran politeístas, querían servir a Jehová y a otros dioses. Y muchos de ellos solamente querían servir a Jehová, ¿verdad? Pero eran mezclados. Quería hacer esa observación. Porque es importante saber que cuando se habla de los samaritanos de Samaria en este entonces, de 722, no eran los que eran mezclados hasta que Asiria los conquista, los sitia y trae la gente para que se mezclen de otros lugares, ¿verdad? En el 715 al 687, acuérdense que Samaria del norte, el reino del norte, ahora vamos para el reino del sur otra vez, 715 al 687, el rey Ezequías, el rey de Judá, ¿verdad? Hay una situación donde ellos son asediados por Senaquerib. Esto está en Segunda de Reyes 20:20 y ahí va a estar grabado en el video para los que quieran buscar la evidencia. Pero como ellos habían sido sitiados, no podían salir ni entrar, había un problema con el agua y tuvieron que hacer un túnel, lo llaman el túnel de Gihón hasta Siloé, para que el agua viniera por debajo, por ese túnel y llegara a la ciudad y ellos pudieran beber del agua. Y esto pasó en el año, esto es evidencia y esto es histórico y esto es real, evidenciado. No estamos hablando solo que lo dice la Biblia, sino que es algo evidenciado. Del 715 al 687 antes de Cristo, esto fue en el momento donde estaba el rey Ezequías reinando. Toda esta evidencia de los dos reinos que comienza del 931 hasta aquí que voy llevando, todo esto es evidenciado. 1000 años antes de Cristo hay evidencia para poder hablar de toda esta historia y hay evidencia para confirmar que fue real. Luego, después que pasa esto, que también es evidenciado, entre otros acontecimientos, porque no los puedo traer todos, estoy trayendo algunos salteados. En el 625 se relata la actividad del profeta Jeremías. Esto está en Jeremías 1, del 1 al 3, ¿verdad? Cuando aparece el profeta Jeremías a profetizar, ¿verdad? Y entra entre los 1000 años antes de Cristo. En el 597, Nabucodonosor realiza la primera deportación en el reino del sur. Estamos hablando del reino del sur ahora. El reino del norte terminó cuando entraron los asirios. Y ahí se dispersaron, no se sabe ni dónde están esas tribus. Nadie sabe hoy en día. Eso se dispersó, se mezcló, ¿verdad? El reino del sur continuó siendo separado, no se mezcló con nadie. Pasó lo del rey Ezequías que les dije del túnel. Viene el profeta Jeremías y se manifiesta en el reino del sur. Viene Nabucodonosor y realiza la primera deportación. En Segunda de Reyes 24, del día al 16, habla de la segunda deportación de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor entra
entra en acción en el 597 antes de Cristo. Ahora, en el 587, Sedequías se opone a Nabucodonosor. Esto está en Segunda de Reyes 24, 18 al 25, 7. Él se opone. Y creo que, déjame ver algo. Vamos a leer ese porque tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Vamos a leer algunos. Vamos a leer este. Este es en Segunda de Reyes, 24, 18 al 25. Miren lo que dice. Porque si no, no sé si voy muy rápido, me dice si voy muy rápido, yo voy para atrás. ¿Es mucha información? Ok. Vamos a darle más suave. Segunda de Reyes 24, si le falta algún texto, yo se lo repito. Segunda de Reyes 24, versículo 18, al capítulo 25, versículo 7. Mire lo que dice aquí. 24, 18, 25, 7. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Ya cuando se habla de Jerusalén se está hablando del reino del sur de Judá, ¿ok? El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Y quién era el rey de Babilonia en ese entonces? Nabucodonosor. Capítulo 25. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Ya vemos en el capítulo anterior que dice que él se rebeló contra Nabucodonosor, y esto es evidenciado históricamente, es real. No es un cuento ni una historieta como dicen algunos. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Pero, pues, el rey, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Escuchen bien lo que hicieron. Número 7, el último. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Yo voy a leerle eso para que ustedes vean lo terrible, porque a veces se nos olvidan las cosas que... Y ese hombre era muy desobediente, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después de este acontecimiento, en el 587, en el mismo año, surge la destrucción de Jerusalén y viene una segunda deportación. ¿Ok? Destrucción de Jerusalén, ¿por qué? Porque lo destruyó Nabucodonosor. En el periodo del exilio, que pasó en el 587, estamos hablando ahora de otro exilio, 587 al 538, Jerusalén es abandonada completamente. ¿Ok? Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 10 al 20. Esta clase no es como la otra, esta es más historia. En el periodo de Persa, que es el periodo que le sigue, si a alguno se le queda algún texto, también al final se lo puedo dar para que usted lo lea con calma en su casa. En el periodo de Persa, hay 3 acontecimientos que quiero resaltar. El primero es en el 537, estamos llegando ya al año 0, al año de Cristo. Venimos de atrás para adelante. En el 537, el rey Ciro, rey de Persa, libera a los israelitas. Y esto es lo que llaman el edicto de Ciro en Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Vamos a leerlo. Esto pasa porque Ciro viene contra Nabucodonosor y lo derrota y se queda él gobernando. Entonces mire qué pasa, Segunda de Crónicas 36 del 22 al 23.
Aquí está. Dice aquí que más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra. La palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ciro da la orden al pueblo de Dios para que vayan a reconstruir la casa del Señor. Luego en el 515 se reconstruye el templo. O sea, Ciro da la orden en el 537. Pero no fue hasta el 515 antes de Cristo que se reconstruyó el templo. Se hace más modesto y es por segunda vez. En Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 8, se relata cómo se hace esta construcción. En la primera vez, Ciro da la orden, reconstruyen el templo por el edicto, el pueblo. En la segunda vez, aparece Esdras para el segundo templo en el 515, porque esto era, hermano, esto era una cosa terrible. Jerusalén era una ciudad que se construía, la invadían y la destruían. Y volvía, se construía y volvía, la invadían y la destruían. Tanto las murallas como el templo, como se robaban el oro del templo y todo. Amén. Recuerdo cuando estaba viendo de los reyes, que cada que venía un rey, Muchos de esos reyes no estaban bien en los ojos de Dios. Y ve cuando Salomón estaba bien, pero después venían otros y estaban malos en los ojos de Dios. Después venían otros más. Eso, yo no me recuerdo todos los nombres, pero yo me recuerdo cuando estaba leyendo. Y eran pocos que estaban bien en los ojos de Dios. Y yo pensaba, wow, esta gente, yo, y conociendo a Dios y eso, y era para ellos, como yo veía como si, o sea, como yo era reyes, no hacía la palabra de Jehová. Y María, cuando venía después otro rey, también era más malo que el primero, o el segundo, o algo, eso que me recuerdo yo, uno de los reyes, que oían ese poder y la gente lo ponían, pero en los ojos de Dios estaban mal. Eso es lo que yo quería decir, porque... Amén. Y fíjese, yo me equivoqué en unos números. En el 537, que Ciro da la orden, hacen la reconstrucción del templo, que había sido destruido por Nabucodonosor. ¿Okay? Nabucodonosor se llevó el oro del templo, se llevó todo lo que pudo, lo dejó pelado y destruyó el templo. Ciro los manda, le da la orden, vayan y reconstruyan. Todo el que cree en Jehová, vaya a reconstruir el templo que yo recibo, porque Dios intervino con Ciro. Tuvo una experiencia Ciro con Dios y le da la orden para eso, para que se cumpliera la profecía de Jeremías. Pero en el 515 vuelve otra vez, porque el templo nuevamente había sido destruido. Vuelve otra vez una orden de Dios para el segundo templo en Esdras capítulo 1, versículo de 1 al 8. ¿Te iba a decir algo más? Isaías y Jeremías, donde el pueblo de Israel iba siendo cautivo, libertado, una y otra vez, porque le daban la espalda a Dios, Dios los libertaba, porque se humillaban, pero otra vez se olvidaban de lo que Dios les hablaba, de las promesas que ellos mismos le hacían a Dios, pero volvieron otra vez a la idolatría, y Dios los perdonaba cuando se humillaban, y volvieron otra vez, y volvieron a la idolatría, volvieron otra vez, y Dios los volvieron a poner el cautiverio, para que entonces en medio de ese cautiverio ellos volvieran otra vez su corazón a Dios, y eso era algo, pues, como que algo, ¿cómo se dice eso? Cuando uno está en algo que es como tóxico. Es algo tóxico porque cuando Dios quiere ser su Dios completamente, pero ellos querían estar yendo y viniendo. Hoy busco las bendiciones del Señor, pero después no tengo las bendiciones del Señor, le doy la espalda a Dios. Dios es un Dios que Dios es celoso con lo de Él. Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando dice ese texto que Dios no comparte su gloria con nadie, es que no quiere compartir la adoración que es para Él con otros dioses que no tienen poder ninguno, que tienen boca, mas no hablan, que tienen manos, mas no palpan, tienen pies y no caminan, tienen ojos, mas no ven.
La adoración es para el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, al Dios al que le servimos. Y eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel volvió otra vez, una y otra vez, a hacer lo mismo, a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Amén. Entonces, vemos a la reconstrucción del segundo templo cuando Ciro da la orden. Está en Esdras escrito, capítulo 1, versículo 1 al 8. Está escrito en Segunda de Crónicas, para reconstruir este segundo templo que fue destruido, porque como le digo, hermano, eso era conquista, destrucción, reconstrucción. Conquista, destrucción, reconstrucción, tanto templo como las murallas. Por ejemplo, en el 440, que fue más adelante, vemos a Nehemías, donde se reconstruyen las murallas de Jerusalén. Esto está en Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 9. Yo sabía que a Esther le iba a gustar esto mucho, porque a Esther le gusta lo de los profetas y todo eso, las construcciones las reconstrucciones. So, Nehemías capítulo 2, vamos a leer ese. Yo quisiera leerlos todos, pero son muchos, se nos va a ir el tiempo, porque leyéndolos todos lo entenderían mejor. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 9 dice de la siguiente manera. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, un momento, ¿por qué está triste? Pues no está enfermo. Él le dijo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, o sea, antes de decirle al rey lo que pide, oró primero a Dios. Y luego le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice aquí, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Versículos 7, 8 y 9. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí se levantaron los enemigos. Entonces, en esta ocasión, Esdras recibe orden del rey Artajerjes para reconstruir las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Porque habían sido destruidas. Este es el periodo de Persa, del gobierno de Persa, cuando comienza Ciro y después Artajerjes, ¿ok? Luego viene el periodo helénico. Helénico se refiere perteneciente relativo a Grecia. El periodo griego, por decirlo así, que tienen que ver con los griegos, con los que hablan griego, con los que son griegos. En este periodo helénico, nosotros conocemos en el año 332, y aquí no salimos de la Biblia. Porque aquí vienen los 400 años de silencio, que donde había estado, en Amós se habla de esto, donde los hijos de Israel iban a tener hambre y no era de pan, y sed y no era de agua, sino hambre de Dios y sed de Dios, porque Dios iba a guardar silencio, 400 años aproximadamente. So, entramos en los 332 antes de Cristo, donde no está registrado en la Biblia, pero sí está registrado en los libros apócrifos, el libro de historia como los Macabeos, etcétera. Hay libros que relatan historia como el historiador Josefo y etcétera. Hay muchos que hablan de la historia. En el 332, Alejandro Magno, que muchos lo conocen, lo han visto en películas, como han hecho películas de él, visita a Jerusalén. Esto fue en el 332, ¿verdad? Y luego en el 312 al 198, alrededor de 200 años,
comienza el gobierno de los Ptolomeos. Estamos hablando de lo que está pasando en Jerusalén, por encimita de la historia, para llegar a cómo se redactó la Biblia hebrea, porque no podemos tocar el Nuevo Testamento hoy. Entonces comienza la dinastía del gobierno de los Ptolomeos, ¿verdad? Que fue una dinastía fundada por Ptolomeo, que era general de Alejandro Magno. Él fundó esta dinastía y comienzan a gobernar. Después de Alejandro Magno comenzaron a gobernar los Ptolomeos. Y acuérdense que cuando Alejandro Magno vino, yo les había dicho que él impuso el griego. Entonces, aquí se comienza a empezar a hablar griego, ¿ok? Como quisieron hacer una vez en Puerto Rico, que cuando yo vivía allá, que querían poner el inglés a la mala. Este va a ser el idioma oficial en Puerto Rico y no se pudo, ¿verdad? No se pudo hacer, ¿verdad? Yo no sé si fue solamente de palabras que el gobierno lo mencionó allí o era algo real, pero yo escuché eso cuando yo estaba allá y yo dije, wow. En el 198 al 167 antes de Cristo comienza también el gobierno, después de los Ptolomeos comienza el gobierno de los Seleucidas, ¿verdad? Que estos son del mismo imperio helenista, ¿verdad? Sucesores de Alejandro Magno. Los que fueron después de los Ptolomeos eran sucesores de Alejandro Magno. Y en el 167, Antíoco Epífanes, rey Seleucida, profana y dedica el templo a Júpiter. El templo que había reconstruido el pueblo de Dios con la orden de Ciro, lo agarra este hombre, lo profana y se lo dedica a Júpiter en el 167 antes de Cristo. La historia y hay muchos detalles de historia que no puedo mencionar, pero la historia de Jerusalén no fue fácil. Estamos en la ciudad para llegar a la escritura, ¿ok? Después de este periodo helenista de los griegos, entra un periodo que se llama el periodo de los Hasmoneos, que quiere decir Hasmoneo, quiere decir los Macabeos, ¿ok? Que yo sé que a usted también le gusta hablar de los Macabeos. Esto sucede entre el año 167 al año 63 antes de Cristo, 63 años antes de que Cristo naciera. Cerquita ya, ¿verdad? Y Hasmoneo pues se refiere a una familia histórica, fue una familia histórica que gobernó a Judea del siglo I al siglo 63, al año 63 antes de Cristo. O sea, el siglo I quiere decir alrededor de 100 años antes de Cristo hasta el 63 antes de Cristo. Por eso dice del 167, que ahí está el primer siglo, hasta el 63. Y reinaron en Judea y son descendientes de los Macabeos. Los Hasmoneos son descendientes de los Macabeos. En el 167 antes de Cristo comienza la guerra de los Macabeos. Esto se ve también en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Y esto sucede cuando se levantan en contra del imperio griego. ¿Ok? En el 164, Judas Macabeo se levanta contra los helenistas y purifica el templo. O sea, se levantó una rebelión de Judas Macabeo. Los Macabeos también eran judíos. Se levantan Judas Macabeo con una rebelión, con un ejército, le quita el templo a los griegos y lo purifica. Y dice, este templo es para Jehová. Sacó a Júpiter y a todo el mundo de ahí, al dios Júpiter y a todo lo que había ahí, lo que habían metido, todos los ídolos, ¿verdad? En el 160, 4 años después, viene la muerte de Judas Macabeo, ¿verdad? Él fue asesinado, ¿ok? Y en el año 152, Jonatán lidera al pueblo nuevamente, se mantiene igual hasta el momento, pero luego en el 142, Simón Hasmoneo alcanza el gobierno y es el sumo sacerdote. Aquí comienza de gobernante, de ser solamente gobernante, a gobernante y sumo sacerdote al mismo tiempo, ¿ok? Y ese era, el primero fue Simón, y también era de los Macabeos. En el año 135, 7 años después, Juan Hircano, hijo de Simón, alcanza el gobierno y es sumo sacerdote. O sea que vino a heredar, fue el sucesor, ¿ok? Y en el 103, Alejandro Janeo es rey y sumo sacerdote. Ya vemos 3 que continúan en esos años. En el 76, Salomé Alejandra, esposa de Alejandro Janeo, sube al trono. Una mujer en el 76 sube al trono, pero hubo un problema. Cuando ella sube al trono, pasaron ¿cuántos pasaron aquí? Unos 14, 4, 7, 11 años más o menos. Ella está en el trono unos 11 años aproximadamente, y en el 67 hubo una guerra civil por el control de Judea, entre ellos mismos, entre los judíos.
para ver quién controlaba y quién reinaba en Judea. Ahí mismito en el 67 sucede la muerte de Antígono, el último rey Asmoneo o de los Macabeos. Ese fue el último rey. Y en el mismo 67 Pompeyo, ¿ustedes han escuchado de Pompeyo? Romano. Pompeyo conquista Jerusalén. Viene el imperio romano. Con Pompeyo comienza esto. Y el imperio romano, que es el próximo periodo, el periodo de Roma, comienza en el 63 hasta el año 324 después de Cristo, de nuestra era, ¿ok? El año de nuestra era. El general Pompeyo toma la ciudad en el 63. Se la quita a los judíos y comienza a gobernar Pompeyo, el romano, el general Pompeyo. Del 40 al 37 los romanos son expulsados por el rey Asmoneo Matatías Antígono. Se levanta este rey de los Macabeos en el 40 al 37 y saca a los romanos de la ciudad de Jerusalén. Pero en el 37 Herodes el Grande, ¿quién escuchó de Herodes el Grande? Aquí ya estamos entrando ya un poquito más en lo que está en la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿ok? En el año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande le arrebata a Antígono, último rey macabeo, se le arrebata la ciudad y se la quita. Y después de arrebatar la ciudad, que él se apodera de Jerusalén, entonces comienza a hacer una construcción grande en el año 37 a.C., embellece la ciudad, hace la fortaleza de Antonia. Los que quieran verla, busquen fotos, la fortaleza de Antonia, van a ver lo lindo, pero lindo, ¿sabes? Y grande y bien bonito, no como las otras construcciones, bien hecho lo hizo él. Hizo el Palacio Real, eso lo hizo Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén. Ustedes lo pueden ver a lo mejor hoy en día también, si uno va de vacaciones allá a Jerusalén, uno va a ver esas construcciones allá. Pero esas las hizo Herodes. Bueno, estaban en manos de Herodes, no las hizo él, los que trabajaron para él. Hizo el teatro y el anfiteatro, que eso es un monumento enorme donde se sentaban en los bleachers, así por decirlo, como nosotros decimos bleachers, no sé, ¿verdad? Como lo dirán de otra forma, pero los asientos así, al aire libre, y ahí estaban los espectáculos. Se dice que, no recuerdo si era en este mismo anfiteatro, pero me parece que era este mismo, donde se tiraban a los cristianos con los leones y pasaron un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Más adelante, no aquí, sino más adelante. El Coliseo. Pero era abierto, era anfiteatro, ¿ok? Esto lo hizo también, lo construyó Herodes y construyó el segundo muro de Jerusalén. Porque también el primero lo destruyeron en otra guerra también. Es que era terrible lo que pasó en esta ciudad era terrible. Esto no ha parado de coger bombazos, un bombazo tras el otro, hasta el sol de hoy todavía. Hasta el sol de hoy. ¿Verdad? Entonces, en el año 20 antes de Cristo se inicia la construcción del templo de Herodes. Herodes hizo un templo por él mismo. ¿Ok? Y en el año 4 antes de Cristo muere el rey Herodes el Grande. Y ya ustedes saben que en el año 0, ni antes ni después, sino el año 0, nace Cristo. El año 0 de Cristo nació él. Algunos dicen que no se sabe el año exacto, que pudieron ser 3 años antes, 3 años después, pero nosotros solamente podemos hablar de lo que tenemos a la mano y ellos pues lo establecieron, los historiadores, establecen que el año 0, antes de Cristo, ni antes ni después, perdón, porque no hay una fecha exacta, ¿verdad? Pero Cristo, sabemos que nació alguien que se llamó Jesús de Nazaret, que impactó la humanidad, tanto que hasta la fecha cambió y que fue registrado por Josefo en los historiadores, que Josefo no es cristiano, y él lo registra en su historia, y muchos historiadores lo han evidenciado. En el año 26, después de Cristo, comienza el gobierno de Poncio Pilato. ¿Quién sabe quién es Poncio Pilato? ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Ahora, esto tiene que ser ya conocido. Me lavo las manos como Pilato. Esto ya tiene que ser conocido para ustedes, ¿verdad? Porque sabe que para la crucifixión de Cristo hubo un gobernador, un emperador que se llamaba Poncio Pilato, ¿verdad? Un gobernador, era gobernador, perdón. Y esto fue en el año 26. Él comenzó en el 26 a gobernar, ¿verdad? Él era el procurador romano de Judea, estaba a cargo era procurador de esa provincia, pero él solamente gobernó por 10 años, del año 26 al año 36, él gobernó. Pero en el transcurso de su gobierno, en el año 30, nosotros sabemos que fue en el 33 aproximadamente, porque Cristo murió a 33 años y medio, ¿verdad? Pues Jesús es crucificado cuando Poncio Pilato está en el gobierno, que él fue el que dio la sentencia, porque el pueblo quería que fuera crucificado. El pueblo lo pidió y él dio la sentencia. Pero un año después,
Un año después de que crucifican a Cristo, que está en la Biblia, usted sabe que está ahí. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? En el libro de los Hechos. Un año después de Cristo haber sido crucificado, en el año 34 aproximadamente, Esteban fue lapidado, que es apedreado hasta la muerte, ¿verdad? Fue lapidado. Y cuando Esteban es apedreado, comienzan las persecuciones al mismo tiempo de los cristianos con Esteban. Ese fue el primer mártir que murió por el evangelio, por el cristianismo. Vio el cielo abierto, vio al hijo sentado ahí, padre. Y comienzan este mismo año las persecuciones de los cristianos y Esteban fue el primer mártir. Pues ya estaban las persecuciones en ese año y Esteban es el primero que muere. Porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Después del año 34, en el año 41 al 44, Agripa, rey de Judá, construye una nueva muralla y esta ya es la tercera vez que se construyen las murallas de Jerusalén. O sea, ya viene la tercera vez. 3 veces se tuvo que construir la muralla de Jerusalén. En el año 58, Pablo, estamos saltando muchos años para avanzar, pues no podemos traerlo todo, pero en el año 58, después que se construye la muralla, la tercera muralla, en el año 48 se establece un concilio en Jerusalén, en el año 48, ¿verdad? Que ahí creo que está en Hechos 15, se habla un poco de eso, pero no recuerdo si antes de eso lo hablan. El pastor fue Santiago, creo que se llama Santiago, el hermano de Jesús, fue el que era pastor de ese concilio en Jerusalén. Yo sé que en Hechos 15 está el concilio ahí. Y esto se estableció en el año 48, según la historia. Y en el año 58, después de que Pablo estuvo persiguiendo a la iglesia, que respiraba amenaza en contra de la iglesia y en contra de los cristianos, ¿verdad? Porque era la iglesia, los cristianos, los seguidores, los del camino. En el año 58, Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén y llevado ante el Sanedrín, porque en ese momento ya Pablo era cristiano, en el 58, ¿verdad? Saltamos todo lo de la persecución, sabemos que la iglesia era perseguida, llega un momento que Pablo se convierte, ustedes saben la historia de Pablo, que se queda ciego, va donde Ananías, creo que se llamaba el siervo del Señor, cuando vaya donde Ananías, Dios le revela a Ananías que tiene que hacer, Ananías ahora por él, que hay las escamas de sus ojos, le cobra la vista. Pablo estuvo como 3 días sin comer, creo que estuvo en ayuno 3 días. Bueno, la historia ustedes la saben, que la historia es muy larga, pero las evidencias dicen que en el año 58 Pablo es arrestado y llevado al templo de Jerusalén y llevado ante el Sanedrín. Cuando entramos desde el tiempo helenista en adelante, acuérdense que esto se comienza a escribir todo en griego ahora. Por eso los libros apócrifos y deuterocanónicos se escribieron en griego, porque fue en el tiempo helenista también, ¿verdad? Cuando empezó Alejandro Magno, el primero. ¿Ok? En el año 62, ¿qué sucede? Tenemos la lapidación de Santiago en Jerusalén. Apedrean a Santiago en Jerusalén y hay evidencia de esto también en el 62. Luego, en el año 66 al 70, se forma la primera revuelta judía, ¿verdad? Los judíos se rebelan en contra del gobierno en el año de 66 al 70, durante esos 4 años aproximadamente, pero en el año 70 viene la destrucción nuevamente del templo y de la ciudad en manos de Tito. Otra vez. No ha sido fácil, como dice Benicio. Terrible, ¿no? Destruido. Ahora, después que destruyen esta ciudad, hasta el año 132, que ellos fueron oprimidos, ¿verdad? Tuvieron que estar sujetos a ese gobierno. Viene la segunda revuelta judía hasta el 132, o que pasaron aproximadamente 72 años. La que llamaron Bar Kokhba. Esa es la segunda revuelta judía y contra él mismo fue que se rebelaron. En el año 135, la revuelta judía fue sofocada. Duraron 3 años en revuelta y fue sofocada por Adriano y destruye toda la ciudad de Jerusalén completamente arruinada, destruida completamente, la hizo ceniza. Completa. Ahí sí que la destruyeron, pero por completo. No dejó nada. Entonces, Adriano, después de haber destruido la ciudad y de terminar con la revuelta judía, construye nuevas murallas. Otra vez. Pero él construye, esto lo construye él para él. Construye nuevas murallas y ordena una nueva ciudad tipo romana. Cuando comienzan a construir esta nueva ciudad que están haciendo tipo romana,
Esta ciudad la conocieron como la colonia de Aelia Capitolina. Y aquí venían de diferentes partes a quedarse, a vivir, etc. Él construye lo que se llama el Caldo, que es una carretera privada. Y yo vi una foto, se ve como estilo romano, ¿verdad? Parece un poco estilo español, de piedras, una carretera privada que él hizo. Él construye esa, Adriano. También construye el que se llama el Decumano, que es una calle principal que cruza con el Caldo. Una calle grande principal, pero cruza, la carretera privada está así y la otra cruza así entre medio. Esa calle principal, que se puede ver hoy en día si uno visita Jerusalén. También construye templos, lugares públicos, la colonia de Aelia que le dije, de Capitolina. Y esta la construye encima de las ruinas de Jerusalén. Todo esto, encima. Entonces, la pregunta, no la pregunta. Esto es una afirmación que dice que donde estaba el templo que él construyó, él puso estatuas de Júpiter y del mismo emperador. ¿Okay? Otra vez volvieron a meter a Júpiter al templo y pusieron también estatuas del emperador. En este momento, la capital de Roma, en este momento, la capital romana de la zona es Cesarea Marítima. En este año 135, esa era la capital. ¿Ok? Ahora, volviendo otra vez a la historia de Israel y Judá, ¿verdad? Que se dividieron los dos reinos, ¿verdad? Israel y Judá, la monarquía dividida, que fue en el año 930 al 537 a.C. El 537, como le dije en la clase pasada, es un año muy importante que fue donde Nabucodonosor se lleva a los judíos. ¿Ok? El imperio de Asiria y Babilonia conquistó primero el reino del norte. Como ustedes saben ya que Asiria conquistó el norte, los destruyó y desapareció el reino del norte, que es Israel. Y después el reino del sur, que es Judá, que fue por Nabucodonosor. ¿Ok? Pero ese en altas y bajas se mantuvo hasta el sol de hoy, que ya sabemos que Israel es Judá, la tribu de Judá. ¿Ok? Se mantuvo. Israel fue vencido por los asirios en el 721 a.C., como les dije, y su pueblo fue llevado al exilio y al olvido. O sea, los destruyeron y los desaparecieron. Y ellos ¿cómo se llama? Emigraron a otros lugares, se fueron. No volvieron a formarse como nación ahí. Más de 100 años después, pues Babilonia subyugó al reino de Judá, destruyó su templo. Eso fue en el 587, por eso Ciro tuvo que dar la orden para que lo reconstruyeran, porque Nabucodonosor lo destruyó el templo, se llevó el oro, probablemente se llevó el arca del pacto y la desapareció porque era oro, a lo mejor la derritió, hizo cosas para él, porque después de ese año, después de ahí no se sabe dónde está el arca del pacto. De hecho, permiso, salió un documental que estaba viendo que supuestamente había encontrado el arca del pacto, pero después se ha de deducir que supuestamente lo que haya hecho es una copia. No, pues ya. Y entonces después de esto, de lo del templo que lo destruyó Nabucodonosor en el 587, dice que también exilió a la mayoría de sus habitantes. Los exilió. Y él era muy inteligente, porque él pudo matarlos a todos, pero no los mató. Él agarró a todas las personas que podía utilizar para su propio reino, para que trabajaran para él. Se llevó el oro también, el botín y todo. Era muy inteligente en esa área. En otra, pues no era muy inteligente porque no le dio la gloria a Dios y tuvo que comer pasto. Sí. Entonces, los esclavos en Babilonia, los judíos, decidieron escribir la historia. Aquí comenzamos con la redactación de la Biblia. El origen de la Biblia. Después de yo haberle traído todos estos acontecimientos y todos estos años y toda esta historia de Jerusalén, porque la Biblia viene de los judíos. ¿Ok? ¿Por qué le traje todas estas fechas? Porque ellos pasaron todo esto en todos estos años y no había nada escrito, sino fragmentos de cosas diferentes. Por ejemplo, los 10 mandamientos en las tablas que escribió el Señor, Moisés las rompe, porque las tablas no eran piedras sólidas, no, eran tablas de arcilla, que si se caen se rompen. Pues Moisés baja del monte, ve al pueblo corrompido, molesto, tira las tablas y las rompe. Estaban escritas en tablas de arcilla. Dios llama a Moisés,
Deuteronomio 10 y lo manda a escribir las otras. Ahora las vas a escribir tú. Y la escribió en arcilla. Trabajo porque tuvo que lisar las piedras en mí. Sí. La arcilla tuvo que, no es tan difícil de hacer tampoco, pero se hace con un punzón, se va haciendo la arcilla y ellos la calientan, si no me equivoco, porque yo leí que ellos la enfrían en agua fría para terminar cuando terminan de escribir la enfrían. Pues entonces no recuerdo, no leí en ningún momento si la calentaban o si la cambiaban de temperatura, pero dice que la enfrían. Puede ser que entonces la calienten para hacerlo. No busque esa información, ¿verdad? Entonces, comienza por eso 587 le había dicho en la clase pasada que era muy importante la fecha. Y en esta clase se lo repito. ¿Por qué? Porque cuando Nabucodonosor va y agarra a toda esta gente, a todos estos judíos de Jerusalén, y se los lleva cautivo, ellos comienzan a vivir en un lugar en Babilonia donde habían no solamente jóvenes judíos, sino jóvenes de Babilonia y de otras naciones, donde habían muchos dioses paganos, donde habían mucho estudio de otras cosas, mucha ciencia, ¿verdad? De hecho, ellos no vivían tan mal, eran esclavos, pero ellos trabajaban y se puede decir como nosotros, los fines de semana estaban con su familia, en la noche estaban en su casa, comían y todo más bien, pero eran esclavos de Babilonia porque tenían que trabajar y seguir lo que le dijera el rey, de lunes a viernes, etcétera. Pero no había una Biblia escrita ni libros completos, sino que habían fragmentos de diferentes cosas, desde la arcilla y diferentes escrituras en diferentes formas. Pero no había todavía el pergamino, ¿ok? Y creo que tampoco el papiro. El papiro fue algo innovador. Lo que había era piedra, arcilla, que era lo que usaban la arcilla, y se guardaban en unos cajones las arcillas y ocupaban mucho espacio. Man. Huesos, dice por ahí mi esposa. Ahora, ¿qué pasaba? Que los judíos, estando cautivos en Babilonia, los que salieron en ese exilio, los que trajeron de Jerusalén, conocían lo que había pasado porque salieron de allá. Ellos pasaban la tradición oral, verbalmente, padre a hijo y etcétera. También había una cosa que ellos escribían la genealogía en un bastón que tenía, no recuerdo, esto sí que yo lo estudié hace tiempo, no recuerdo, muchos años atrás. Creo que era el príncipe de la tribu, el que estaba acá, tenía, o el padre de cada familia, eso lo pueden buscar y colaborar, pero sí se escribía en un bastón la genealogía, la descendencia, en un bastón que ellos tenían. Ahora, de entre esos pocos escritos, ellos deciden y dicen, tenemos que escribir. De alguna forma hay que escribir esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los que salieron de Jerusalén, ancianos y a punto de morir, muchos de ellos habían muerto y otros estaban ya a punto de morir, y nace esta nueva generación en Babilonia que no conoce Jerusalén, que no conoce la historia, que no conoce el Dios de ellos, pero que ellos le fueron enseñando verbalmente y le fueron hablando. Y para que no se olvidara, ellos deciden escribir y comienzan a escribirse el resto de la escritura y a compilarse la escritura. Entonces, en Babilonia nace la Biblia hebrea. ¿Ok? Ellos comienzan a compilar a los levitas y comienzan a preguntar y comienzan a compilar y a escribir. Los escribas. Ellos comienzan a escribir en arcilla, como dijimos, y mientras va pasando el proceso, cuando aparece el papiro, comienzan a pasarlo en papiro y etcétera. ¿Por qué lo escriben? Porque querían que todos los descendientes que nacieran se acordaran de sus tradiciones, de su costumbre, de su historia, de su propia esencia y de quién era su Dios. Porque los de Babilonia adoraban diferentes dioses, pero ellos solamente adoraban un Dios. Ellos le decían a sus hijos, no, nosotros creemos un Dios. ¿Tú sabes qué hizo nuestro Dios? Dividió el mar rojo en dos y pasó a Moisés con el pueblo. ¿Tú sabes qué hizo él? Un arca de madera con Noé. Eso no estaba escrito. Ellos comenzaron a enseñar a los hijos y comenzaron a escribir. Y pasaron muchos años. Para la Biblia hebrea, que fue antes de Cristo, se compiló en estos años, 587 en adelante. Se compila la Biblia hebrea y algunas partes en arameo, como les dije, porque también ya se había comenzado. Allá se hablaba arameo en Babilonia, ahí se estaba hablando arameo, era la lenguaje oficial, y ellos estaban, los niños que estaban creciendo, crecían hablando arameo, porque era lo que aprendían en la escuela, arameo. Es como los que vienen acá. Nuestros hijos vienen acá y lo que aprenden es inglés en la escuela, no aprenden español. Ellos aprenden el español en la casa. Entonces, se compila la Biblia. ¿En dónde se compiló la Biblia hebrea? En Babilonia, en el exilio. Ahí comenzó a formarse la Biblia hebrea, a compilarse hasta que se formó completa con todos sus libros.
Se pasa de arcilla a papiro y se pasa de papiro, porque como le había dicho la vez pasada, se destruía, de papiro se pasó a pergamino. ¿Ok? La literatura. Hay 3 denominaciones en la literatura. La literatura, déjenme ver si no se me quedó algo aquí de Babilonia. Los esclavos en Babilonia, los judíos decidieron escribir la historia, las creencias y las tradiciones. Porque los ancianos se estaban muriendo y la nueva generación que nacían en Babilonia nunca habían estado en Jerusalén. Existían textos legales, porque también ellos comenzaron a buscar. Bueno, vamos a buscar lo que pudieron recuperar, porque acuérdense que cuando Nabucodonosor se mete a Jerusalén, la prenden fuego. ¿Sabes? Cada vez que destruían escritos, destruían evidencia, lo poco que tenían escrito lo destruían. Habían algunos escritos como algunos salmos antiguos, habían los 10 mandamientos, leyes, ¿sabes? Unas cosas escritas ya, pero faltaban otras por escribir, lo que hizo el profeta Isaías, lo que hizo el profeta Jeremías, todo eso, y los profetas contemporáneos de ese tiempo, que Dios lo estaba usando, eso también tenían que escribirlo ellos. Estamos hablando de que algo estaba sucediendo en el momento y también tenían que escribirlo de parte de los profetas. Y ahí es donde comienza a formarse. Y cuando pasa todo esto, antes de los 400 años de silencio, que llega Malaquías, que pasan todos estos profetas, ellos comienzan a escribir todo esto que los profetas también comienzan a hablar. O sea que los salmos que habían antiguos, como los salmos que escribió Moisés, todo eso ya estaba escrito, pero ellos comienzan a compilarlo para hacer una biblioteca en un solo libro, ¿verdad? Existían textos legales, como les dije, existían salmos, los mandamientos, entre otros escritos, pero aquí en Babilonia los judíos sistematizan lo que es la Biblia judía, la sistematizan y la juntan y la forman en una sola. Lo hicieron en Babilonia. Y de aquí comienza lo que es la Biblia hebrea, en Babilonia. Ustedes querían preguntarse de dónde salió la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, para ellos, para los judíos, es su Biblia, salió de aquí, de Babilonia, cuando estuvieron en el exilio con Nabucodonosor. Ahí fue que comenzaron ellos a escribir lo que faltaba y a sistematizarla, ¿verdad? Entonces, en la literatura hay 3 denominaciones. La primera es el preexilio, que es antes del exilio, que fue en el año 1000 al 587 a.C. Como le dije, había muy poco escrito en el preexilio, que fue antes de que lo sacaran de su ciudad. La otra es en el exilio, que es durante el mismo exilio, que es en el 587, cuando Nabucodonosor va a Jerusalén y los trae esclavos, los esclaviza, hasta el 540. En este tiempo, la mayor parte de la Biblia hebrea se escribió en este tiempo. Y el posexilio, que fue en el año 540 al año 0, ¿verdad? 540 a.C., año 0. El imperio de Nabucodonosor es derrotado por el imperio de Persia, por Ciro, que ustedes saben, y luego Ciro da la orden de que pueden regresar a reconstruir el templo. Mientras pasaba todo esto, y venía Ciro, los conquistaba y todo esto, ellos estaban trabajando con la literatura, sistematizando la Biblia hebrea. ¿Okay? Ahora, hay un vacío en la historia, donde lo que lo llaman los 400 años de silencio, donde termina Malaquías, pasan 400 años y comienza el Nuevo Testamento. Tenemos Antiguo Testamento que lo hacen los hebreos, lo sistematizan los hebreos, ¿verdad? Y lo hacen en Babilonia, hacen la Biblia, y luego vienen 400 años de silencio, y luego viene el Nuevo Testamento, que no les voy a poder hablar hoy de ese, el Nuevo Testamento, que fue el que se hizo en griego, ya cuando viene Cristo, fue un proceso muy diferente, viene de la Septuaginta, que fue muy diferente, que se traduce la Biblia por primera vez en griego y etcétera, ¿verdad? Porque los hijos de ellos comenzaron a nacer en este lugar donde solo se hablaba griego y etcétera. Pero en el medio de los dos hay un vacío de historia. En la Biblia hebrea, un vacío de historia, y en el Nuevo Testamento también hay un vacío de historia en nuestra Biblia. Para eso existen lo que llaman los apócrifos, y entre ellos sacaron los manuscritos del Mar Muerto, no sé si escucharon eso, y los manuscritos que han encontrado que estaban en pergamino, y etcétera, ¿verdad? Y se dice que el Evangelio de Marcos se escribe no antes del año 70, después de la destrucción del templo. Eso fue después del año 70. En el año 70 se destruye el templo, ¿se acuerdan? Que dije que volvieron otra vez a destruir el templo por completo. Año 70. Ajá. Prende el micrófono. Estamos hablando de Ciro,
Y en Isaías capítulo 44 del verso 28, de 26 en adelante, habla algo importante que es una profecía. Lo voy a leer rapidito. Y dice: en el nombre del Trino Dios, amén. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén, será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo serás fundado. Amén. Amén. Y ahí pues es una profecía entre varias, ¿verdad?, que hubieron, donde Dios habla antes de hacer lo que iba a hacer, que fue que utilizó a Ciro para reconstruir a Jerusalén, al templo, ¿Jerusalén? Y como decíamos, entre medio hay una literatura intertestamentaria, que es entre medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, intertestamentaria, que no es inspirada por el Espíritu Santo según el canon, pero sí es históricamente rica en información, donde podemos encontrar en los libros apócrifos, no solo en los apócrifos ni deuterocanónicos, sino también en los mismos historiadores, como les dije, lo que sucedió en la historia de Jerusalén, o la historia de Israel o de los judíos, como lo entienda mejor, en esos 400 años lo que sucedió. Por eso yo les relaté anteriormente lo que pasaba con Alejandro Magno, que está en los Macabeos, cuando él vino a conquistar. Todo eso en el año 332, Alejandro Magno, y todo eso que pasaba está en los libros históricos, está en los libros apócrifos y deuterocanónicos, y se llaman los intertestamentales, o intertestamentaria, literatura intertestamentaria, porque está en el inter, en el medio, y es la que nos da información de lo que sucedió ahí, cuando Dios paró y cerró la boca de los profetas, conforme a la profecía de Amós, capítulo 8, si no me equivoco. No lo tengo aquí anotado, pero creo que era Amós, capítulo 8. Ahora, estos apócrifos se han encontrado mucho en el Mar Muerto, en los manuscritos del Mar Muerto han aparecido en estos pergaminos. Decía que el Evangelio de Marcos se escribe no antes del año 70, después de la destrucción del templo, donde se vuelve a destruir otra vez el templo. Se escribe no antes del 70, acuérdense que Cristo vivió 33 años y medio, aproximadamente 30 y pico de años después, 37 años después más o menos. Entonces se escribe 38 años después, se escribe el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe de los evangelios aparentemente, pero también hay otra versión donde se escriben Marcos y Mateo al mismo tiempo, que ya mismo les voy a dar las fechas. Y se dice, algunos dicen que la primera carta de Pablo se escribe en el año 49 después de Cristo, que fue primera de Tesalonicenses, pero tengo otra información que me dice que fue Gálatas. ¿Ok? Ahora, ¿dudas o preguntas? Ok. Ahora, muchas veces nos hemos preguntado, y con esto termino, muchas veces nos hemos preguntado el orden bíblico, o sea, ¿por qué los libros no están en un orden cronológico histórico, verdad? Etcétera, etcétera. Pues yo le voy a dar el orden cronológico de la Biblia, de toda la Biblia nuestra cristiana, ¿verdad? Le voy a dar el orden de la Biblia, el orden en que fueron escritos, ¿verdad? El orden en el que está en la Biblia, cuál libro es, y le voy a dar, hay dos fuentes diferentes que dan, casi siempre concuerdan con la fecha y a veces varían un poco. Por ejemplo, el libro más viejo de la Biblia es el libro de Job. Ese va en el número 1 en el orden cronológico. Aparece en el libro número 18 en la Biblia. Si usted cuenta los libros va a ser el número 18. Pero es el libro más viejo. La fecha es desconocida. Es el más antiguo y la fecha es desconocida. No se sabe cuándo se escribió. Un misterio. El libro que le sigue a Job, el número 2, es el libro de Génesis, que se escribió aproximadamente en el año 1400, o se redactó en el año 1445 al 1405 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan con la misma fecha. Y aparece en el número 1 en la Biblia. El tercer libro, y déjame decirle, no el tercero, lo voy a poner, bueno, se puede decir que el tercero, pero
Esto fue Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y se escribieron en las mismas fechas, 1445 al 1405 antes de Cristo, alrededor de 50 años para escribirse, en ese orden. Después del Pentateuco, ustedes, el Pentateuco son estos 5 libros. Tenemos Job, el Pentateuco, y luego del Pentateuco, el libro más viejo, después del Pentateuco, es el libro de los Salmos, que es el número 7. Pero en la Biblia aparece como el número 19, y se escribió en el 1410 antes de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? Hasta el 450 después, antes de Cristo, perdón. Y las dos fuentes concuerdan con la fecha también. Este es el de Salmo. El libro que le sigue, el número 8, es el libro de Josué. Y está en el número 6 en la Biblia, pero es el número 8 en orden cronológico. Se escribió en el año 1400 al 1385 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan con los años. El libro número 9 es el libro de Jueces. Aparece en la Biblia como el 7. Se escribió en el año 1443 antes de Cristo aproximadamente. Perdón, 1043, perdón, me equivoqué. Y las dos fuentes concuerdan. El libro número 10 es el libro de Ruth. Aparece el número 8 en la Biblia. Y se escribió en el año 1030 al 1010 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan con este año. Todavía no varía ninguna de las fuentes. Ahora, el libro número 11, después de Ruth, más viejo, es Cantares. Aparece como el libro número 22 en la Biblia. Y Cantares se escribió aproximadamente, aquí hay una variación entre las dos fuentes. Una fuente dice que se escribió del 940 al 931 antes de Cristo, y otra dice del 971 al 965 antes de Cristo. Ese es Cantares. Cantares es más viejo que Proverbios, más viejo que Eclesiastés, más viejo que los Reyes, más viejo que 1 y 2 Samuel. ¿Iba a decir algo? No. Cantares. Entonces, el libro número 12 es el libro de Proverbios. Aparece el número 20 en la Biblia y se escribió en el año 971 al 686 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan con ese año. Después de Proverbios, el libro más viejo, número 13, es Eclesiastés. Aparece como el número 21 y se escribió en el 971 al 965 antes de Cristo, pero la otra fuente dice que fue en el 940 al 931 antes de Cristo. Hay una variedad ahí. Le sigue el libro número 14, Primera de Samuel. Aparece como el número 9 en la Biblia. Se escribió en el 931 al 722 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan. Segunda de Samuel se escribió al mismo tiempo, que es el número 15, y aparece el número 10 en la Biblia. El número 16. El libro número 16, más viejo de las escrituras, es Abdías. Oiga eso. Brincamos de Samuel a Abdías. Abdías es más viejo que Ezequiel, Lamentaciones, Primera y Segunda de Reyes. Ese profeta menor es el libro número 16, más viejo de la Biblia, y aparece como el 31, y se escribió en el año 850 al 840 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan, los dos años. El libro más viejo después de Abdías es el libro de Joel, el libro número 17, es el libro de Joel. Aparece en la Biblia como el número 29 en el orden, y se escribió en el 835 al 796 antes de Cristo, y las dos fuentes concuerdan. El libro número 18 es Jonás, y aparece como el 32. O sea que Jonás es más viejo que Ezequiel, Isaías, que Daniel. Se escribió en el año Jonás 775 antes de Cristo. Después le sigue el libro de Amós, libro número 19 en el orden cronológico, pero aparece como el libro número 30 en la Biblia. Se escribió en el 750 antes de Cristo. Después el libro número 20, que aparece en el libro de Oseas, se escribió en el 750 al 710 antes de Cristo. Háganlo un poquito más rapidito. Vamos a ver, libro número 21, Miqueas, 735 al 710 antes de Cristo. Libro número 22, Isaías,
Se escribió en el año 700 al 681 antes de Cristo. Libro número 23, Nahum. O sea que no es ni tan siquiera Jeremías después de Isaías, ni Ezequiel, sino que Isaías se escribe en el 700 antes de Cristo, al 681, y después le sigue Nahum, que se escribió en el 650 antes de Cristo, y después le sigue Sofonía, que se escribió en el 635 al 625, y después le sigue Habacuc. Yo le puedo enviar la tabla después si quiere, yo la pongo. Después le sigue Habacuc, y se la envía al pastor y se la piden al pastor. Después le sigue Habacuc, que se escribió en el 615 al 605 antes de Cristo. Después le sigue Ezequiel, ahora entra un profeta mayor, Ezequiel, que se escribe en el 590 al 570. Después le sigue Lamentaciones, que se escribió en el 586. Llegamos a Lamentaciones, que está antes, pero aquí sale después, en orden cronológico. Después le sigue Jeremías, ahora apareció Jeremías. O sea, Ezequiel es más viejo que Jeremías. Terrible, oye, en vez de ponerlo en orden cronológico, ¿no? Ezequiel es más viejo que Jeremías. Tenemos a Jeremías, que fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces, después de Jeremías, mire esto, es que aparece Primera y Segunda de Reyes, en orden cronológico, que se escribe en el 561 antes de Cristo, al 538. Y después de Primera y Segunda de Reyes viene Daniel, que fue en el 536 al 530 antes de Cristo. Después de Daniel viene Ageo en el 520, y después viene Zacarías en el 480 al 470. Entonces, después de Zacarías aparece el libro de Esdras en el 457 al 444 antes de Cristo. Y entonces después de Esdras aparece Primera y Segunda de Crónicas en el 450 antes de Cristo al 430. Y luego de eso aparece Esther en el 450 al 331. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Pues en el orden cronológico no es Malaquías. Después de Esther aparece Malaquías, año 433 a 424 a.C. Y por último, en el Antiguo Testamento, aparece Nehemías, año 424 a 400 a.C. ¿Y en dónde aparece Apocalipsis? ¿Ya me invito? Ahora, Nuevo Testamento, el primer libro, el más viejo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El libro más viejo del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe? Bueno, pues yo no sé, si te digo, estoy adivinando. No creo. El libro más viejo del Nuevo Testamento es Santiago. El primero que se escribe en el año, sí, James, en el año 44 y 49 antes de Cristo. Ese libro es poderoso. Tiene mucha información en tan pocos capítulos. Y se escribió en el 44 y 49 antes de Cristo. El segundo libro, después de Santiago, es Santiago está en dónde. Nuevo Testamento. Sí, pero ahí. El primero, el más viejo. ¿El que habla de la lengua? Habla de la lengua, habla de las almas adúlteras. Sí. Entonces, el segundo fue Gálatas, la epístola de Gálatas. El apóstol Pablo escribe Gálatas en el año 49 al 50 antes de Cristo. Estamos utilizando dos fuentes para validar estos años. Después se escribe Mateo y Marcos en el año 50 al 60 después de Cristo. Estamos después de Cristo, perdón, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces aparece Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses del 51 al 52 después de Cristo. Todavía no aparece Juan ni Lucas. Ya hablamos de Mateo y Marcos, pero no aparece Juan ni Lucas. Todavía no aparece. Ahora viene antes de Juan y antes de Lucas estaba Tesalonicenses. Y antes de Juan y antes de Lucas viene Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Años 51 al 52. 55, perdón, a 56 después de Cristo, y todavía no ha llegado Lucas ni Juan. Después de Corintios viene Romanos, epístola de Romanos, año 57 después de Cristo. Entonces aparece Lucas, cronológico, en el orden que se escribió. Y si no, podemos estudiar la primera de las días. Sí, la pueden estudiar así, pero ese es el orden en el que se escribió. Aunque lo pongan en la Biblia en ese orden, en la Biblia ese orden también, tenemos que entender que no todo fue escrito para un solo pueblo en particular. Por ejemplo, las epístolas fueron para diferentes lugares. No importa que las pongan en un orden o en el otro,
van a hacer lo mismo, porque van a ser para diferentes lugares, ¿verdad? Nada más vas a saber qué pensaba Pablo primero antes que... Es que fue inspirado por el Espíritu Santo, tampoco vas a conseguir eso. Nada, ¿sabes? Entonces, pero en la historia se puede organizar y se puede estudiar así. Ahora, después de Lucas, encontramos Efesios en el año 60 al 62 y Filipenses del 60 al 62. Y todavía no aparece Juan. ¿Sabes? Todo eso fue escrito antes del Evangelio de Juan. Lo que pasamos en Apocalipsis. Después de eso aparece Filemón. Filemón se escribe en el mismo año que Colosenses. Filemón primero en el 60-62. Colosenses 60-62. Hechos. Ahora aparece Hechos. Después de todo lo que les dije, es que se escribe Hechos en el año 62. Después de Hechos se escribe 1 Timoteo. Mire esto. 1 Timoteo en el 62-64. Después de 1 Timoteo, Pablo escribe Tito. Del 62-64. No escribe 2 Timoteo. Después de 1 Timoteo escribe Tito. Y después de Tito escribe 1 de Pedro. Nuestro amigo Pedro escribe 1 de Pedro en el año 64 al 65. Y después que Pedro escribe eso, entonces aparece Pablo escribiendo 2 de Timoteo en el 66. Sí. Sí, porque Pablo escribió en el 60, de 62 al 64 fue 1 de Timoteo. Y después de eso, en el 66 fue que Pablo escribió el 2 de Timoteo. Que está ahí al ladito. Pasaron, si fue del 62 al 64, 2 de Timoteo del 66 al 67, pasaron de 2 a 4 años para escribir la segunda carta. Son años. Y después, porque Pedro escribió 1 de Pedro en el 64 al 65. Pedro escribe la segunda carta de Pedro en el 67 al 68, después que Pablo escribió 2 de Timoteo. Y entonces después aparece Hebreos del 67 al 69. Y después de Hebreos se escribe Judas del 68 al 70. Y después de Judas se escribe el Evangelio de Juan del 80 al 90. Sí, pero el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan fue escrito después de todos esos libros. Y luego, después de Juan, del 80 al 90, en el 90 se escribió 1 de Juan, del 90 al 95, 2 de Juan y 3 de Juan. Y al final Apocalipsis, del 94 al 96. Sí, pues, acuérdate que Juan fue el último de los apóstoles. Sí. Pero qué cosa, porque sabes que uno viene. Y hasta aquí va a ser esta sesión de histórica y literatura. ¿Ustedes necesitan los textos anteriormente que yo mencioné? ¿Quieren apuntarlo o llegaron a apuntar? ¿Necesitan alguno? Si no, yo le envío una copia al pastor. Y no por el teléfono, así, más fácil enviarla por teléfono, por WhatsApp, ¿verdad? Para que usted tenga las fechas y todo esto. Gloria a Dios que termine esto para poder, porque quiero traerle algo en la próxima clase y lo que queda es un día. Algo importante es de la Biblia también. Pero yo sé que es un poquito confuso, ¿verdad? La historia, había mucha información y la traje por paso. Entonces, no es. Yo le digo que puedo hacer cuando le dé el documento al pastor, que él se lo dé a ustedes. Usted mismo puede verificar en internet y seguir buscando. Va a ver las destrucciones, por lo menos ya sabe que Israel, Jerusalén fue destruida un sinnúmero de veces. El templo, las murallas fueron reconstruidas. Cuando venimos al Nuevo Testamento, con este nuevo imperio, como ellos en las mismas cenizas de Jerusalén, completamente cuando la destruyen, levantan una nueva ciudad. Y todo esto es parte de la historia. Pero cuando vamos a 587, que sale los hebreos fueron exiliados, aquí en este lugar en Babilonia se compiló la Biblia hebrea, mientras ellos estaban exiliados. De ahí sale la Biblia hebrea. Más adelante hablaremos un poquito del Nuevo Testamento. Hay más información porque es algo de menos años, que no ha pasado tanto tiempo, hay más evidencia. Y hablaremos un poquito de cómo se formó la Septuaginta y todo eso, porque de ahí es que sale la Biblia que usted y yo tenemos, ¿verdad? Así que vamos a darle un saludo a los que faltan, porque ahorita le dimos saludos a los que se conectaron. Saludos a la hermana Mónica, ¿verdad? Que se conectó, que Dios la bendiga mucho. A Christopher López, que Dios lo bendiga mucho. A Wilda López. A Wilda, hoy es que miércoles.
¿Viene el culto allá? Abuela, ¿está tarde en el culto? ¿O salió del culto temprano? Y Dios bendiga a todos los otros que se conectaron también, a los que se van a conectar luego. Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Gracias por conectarse, compartan el contenido. Si usted entiende que es edificante, que va a ayudar a alguien a escudriñar y a buscar más, a darle curiosidad a alguien para buscar más de la Escritura, pues compártalo, no se cohiba. Y como le decimos, esta es la iglesia, ya le hemos dicho, esta es la iglesia Casa de Dios Nuevo Pasto, Iglesia Pentecostal Casa de Dios Nuevo Pasto, ubicada, la dirección es la 220, lo voy a decir en inglés porque no sé en español, bueno, 220 Este 28, carretera 20, voy a decirlo en inglés, 220 East 28th Street, Lorraine, Ohio, 44055. 220 East 28th Street, Lorraine, Ohio. So, creo que es 220 Este, carretera 28, Lorraine, Ohio, 44055, con el pastor Luis Cartagena y la pastora Emilia Maldonado. Me acordé del apellido, ahora sí. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y por aquí damos al pastor con ustedes. A su nombre. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos acá. Gloria al Señor con ese estudio poderoso. Disculpe que el pastor no estaba en asuntos ministeriales. Gloria al Señor. Así que saludamos a la audiencia. Gloria al Señor que por este medio nos ve. Gloria al Señor. Usted que le habla es el pastor Luis Cartagena. Por la gracia del Señor estamos aquí pastoreando la 220 West 28 Street. Gloria al Señor. Lorraine, Ohio, 44052. Gloria al Señor. Estaremos miércoles, los viernes y los domingos. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de estudiar su palabra. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Así que queremos dejarle saber, hermano, que él viene, aquí hay un cultazo poderoso. Poderoso. Así que van a estar todos los predicadores que han estado mes tras mes y van a estar aquí con nosotros y vamos a tener un buen recurso que es el pastor de León, que ellos son de Georgetown, viene con toda su iglesia. Así que vamos a empezar a las 7:30. Gloria al Señor, y lo que el Espíritu diga. Amén. Así que le pedimos mucho la oración de que usted esté orando por ese culto. La apertura a nuestra hermana Mónica, la pastora tiene la primera palabra, el devocional, el hermano Estel y el hermano Miguel, a su nombre, gloria. En especial nuestra hermana Jackie, que ella viene desde Cleveland, el coro de la ofrenda, nuestra hermana Claribel, ya que Natacha pues va a estar ministrando a través de los especiales de la iglesia de Barreto, gloria al Señor, y ella no va a estar con nosotros, y el pastor de León de Georgetown, él va a estar en la palabra del Señor. Así que vamos a cortar la de esto, gloria al Señor, aleluya. Así que damos la gloria al Señor, así que es una bendición